Conocimiento a más de 30 años como abogado penalista en defensa de los derechos humanos y también desde el campo del periodismo, las gestiones y todas las funciones sociales que desempeñamos en el canal regional Nova TV de Aragua y también pues desde los medios de comunicación que me han dado un espacio para que yo exprese mis ideas, tal como es Las Verdades de Miguel, el diario La Hora de Margarita, el diario El Siglo de Aragua, en fin, y las redes de comunicaciones sociales, el Joropo y algunos cuantos. ¿Qué es la Asociación Iberoamericana de Periodistas? La Organización Iberoamericana de Periodistas nace precisamente en la isla de Margarita, en septiembre de 1977, a raíz del séptimo encuentro de jefes de Estado y de Gobierno que se celebró en Margarita. Entonces fue iniciativa de un conjunto de periodistas que querían ir más allá de los sindicatos y entonces se agruparon periodistas de Venezuela, tales como Álvaro Martínez, en aquel momento Batista, otros periodistas uruguayos. De toda América Latina, pero también de Francia. De Francia, de Portugal, España y Portugal. De la Federación Rusa, así, de todas partes del mundo. Eso es bien interesante y yo les llevo a ellos una propuesta. Una propuesta que es plantear la eliminación de todos los códigos penales del mundo del delito de difamación. Por cierto, es interesante ahora que hablas del derecho penal, tú estás haciendo una maestría en Derecho Penal Internacional, hemos coincidido en algunas clases allí Sí. como profesor, y uno de los temas es precisamente ahora, a raíz de lo que ha pasado, que la prensa le da mucha importancia con la FIFA, el hecho de la justicia penal internacional, ¿cómo proceder? Mire, yo creo que todas estas cosas aceleran la dinámica del mundo y la cibernética y por supuesto la sociedad está avanzando sobre las estructuras. Nosotros necesitamos en la región un tribunal penal internacional que pueda ocuparse de estas cosas. Por ejemplo, tenemos un venezolano, Rafael Esquivel, un hombre que tuvo 28 años al frente de la Federación Venezolana de Fútbol. Hoy, siendo procesado en Estados Unidos, donde Y está nunca, en Suiza sin ninguna está en Suiza, no sin tiene protección legal en este momento. Yo no sé si el Estado venezolano, que seguramente sí, la embajada. Vi que otros países han dado protección a sus señalados al margen de la culpabilidad o no, pero el debido proceso, la protección, la presunción de inocencia, todos los seres principio humanos, del derecho penal, ¿no? Todos los seres humanos tienen derecho a la defensa, incluso los criminales Claro. más grandes. Entonces, alguien que haya sido representante nuestro durante 28 años en el mundo, porque si algo se ve en el mundo es el fútbol. Claro. El fútbol está por encima de todas las cosas. Lo dramático de esto es que la industria que se parecía más ética, más espiritual, y ahora está tan corrompida. Le sacaron tarjeta roja. Claro, le sacaron tarjeta roja y bastante Es muy triste grave eso. la situación. Es muy Entonces triste. tu tesis es esto de la regionalización de la justicia penal, pero también la supranacionalidad para evitar también el manejo de los estados. Por supuesto, y que todos los ciudadanos puedan tener derecho a la defensa, el debido proceso, el justo respeto que merece alguien que esté siendo procesado. Entre otras cosas, porque la presunción de inocencia hay que enaltecerla. No se puede nunca censurar a nadie, no se puede condenar a nadie, no se le puede dictar una privativa de libertad a una persona que no sabe ni siquiera que está siendo procesado. Y en el tema de la libertad de expresión que decías ahorita también como periodista, como homenajeado por los periodismo iberoamericano, hay que garantizar esa libertad de expresión. Sí, porque precisamente uno de los más golpeados y los que permanentemente salen más perjudicados son los periodistas, porque los periodistas los acosan, entonces los periodistas les siguen juicios por difamación, por injuria, y entonces le siguen juicios personas que son públicas. Yo siempre sostengo, y me ha tocado en este país, tener grandes defensas en materia de difamación. Y tú vienes de la izquierda aquí radical muchas veces, ¿no? Sí, yo soy fundador del MAS. Claro. Y hoy pues mantengo una independencia dentro del campo de la izquierda, porque yo soy un hombre que me mantengo dentro de la igualdad social. Pero hay que garantizar esa libertad de expresión. Pero la libertad de expresión es fundamental, porque no puede, mire, todos los ciudadanos, todos los hombres públicos no tienen vida privada. Claro. Entonces el comportamiento de un ministro, de un gobernador, de un diputado, de un concejal, Además, de un la prensa alcalde, está para informar y para reproducir inclusive la claro, información. entonces la prensa no puede andar verificando si una cosa que sale es verdad o no, sencillamente sucede y lo cuenta, y así tiene que además ser. señala la base o la Claro, o y la entonces los fundamentación. periodistas los amordazan, eso es inconcebible. Ese delito de difamación, yo en algunas oportunidades que me ha correspondido, siempre he planteado que ese delito debe ser eliminado y sacado de todos los códigos penales. Entonces, ¿cuándo vas a plantear esto y cuándo regresas? El 17 de junio en Madrid.
¿Y qué tema, aparte de esto, se van a discutir allí? No, allí no se van a discutir temas, allí vamos para el galardón, para el gran encuentro de las personalidades y los periodistas que hemos sido distinguidos para ese evento. Pero sin embargo, yo voy a aprovechar ya con la incorporación que me hacen ellos de no llegar con las manos vacías, sino que Venezuela, como venezolano, como un hombre preocupado por todas estas cosas, por la libertad, por la libertad de expresión, por la ciudadanía, yo les llevo entonces una propuesta para que sea estudiada, y porque los periodistas, si nosotros lo podemos revisar, los periodistas generalmente son los que salen perjudicados. Pero sigues también con la parte de televisión y de comunicación social. Sí, estamos ahora, vamos a presentar un proyecto acá donde vamos a hacer un relanzamiento nuevamente de los canales regionales, porque yo soy de los que cree que la televisión regional hay que rescatarlas y hay que montar una gran cadena nacional de televisoras regionales que puedan dar una respuesta al país y que puedan ponerse en sintonía con las grandes necesidades de todas las clases sociales. Tú sigues de cerca siempre la política europea, sobre todo la española. ¿Qué opinas de las elecciones recientes? A mí me parece que lo que ha pasado en España es muy interesante, sobre todo de cara a un proceso que viene ahora el 27 de septiembre. El 27 de noviembre son las elecciones presidenciales. Entonces ha insurgido un nuevo partido, ha insurgido Podemos, eso es, y lamentablemente hubo allí se separaron Pablo Iglesias y Monedero, eso creó una situación allí, pero sin embargo, en ese nuevo proceso, bueno, ningún niño nace sin caminar. Pero que fue en la izquierda Podemos, pero también Ciudadanos en la derecha. O sea, hay expresiones nuevas frente a los partidos tradicionales. Es que exactamente la política está tan dinámica que hay que caminar con los dos pies y pegar con las dos manos. Yo creo que lo que ellos están haciendo hoy... O sea, eso le da oxígeno a la política Eso española. Le da oxígeno y le da fuerza, pero además hay todo un mundo de gente que no quiere necesariamente alinearse con los dos grandes polos. Claro. Y entonces la gente está buscando terceras vías, está buscando nuevas opciones. Y esto le permite, en este caso, Podemos, por ejemplo, va a jugar un papel muy importante en este proceso, un partido que apenas tiene 4 años, que se ha colocado en ese proceso de elecciones ahora de municipales y de ayuntamientos, se colocó muy bien, entra de tercero, entonces eso le da, y sobre todo Pablo Iglesias, que va a ser candidato presidencial, bueno, contra el presidente Rajoy y contra un candidato nuevo que acaba de sacar el PSOE, que es Pedro Torres, eso pues le da, además, dinamiza la política. Pero los dos partidos tradicionales siguen siendo fuerzas importantes, tanto el Partido Popular como el Socialista, disminuidos, pero siguen siendo factores fundamentales. Y nuevas alternativas que se presentan, que eso dinamiza la política española. Pero por supuesto, además eso también tiene que ver con los escándalos que se presentó en la Corona y toda esta cosa. Claro. Entonces eso dinamiza la política allí. América Latina, ¿cómo la ves en ese sentido de viejos partidos tradicionales, de fuerzas nuevas, de proyectos mesiánicos, de realismo, idealismo? Cuba y la situación nueva que cambia también el esquema de la izquierda. Bueno, yo creo que en Cuba el problema político no va a cambiar mucho. Sí, está cambiando lo que tiene que ver con la diplomacia y cómo está haciendo eso, y la apertura de la política allá. Que es buena también, ¿no? Que es muy buena, que es interesante, porque por ejemplo ya están descubriendo hoy que esto existe, porque eso estuvo muy trancado. Entonces, gracias exactamente a la política, a la diplomacia, a la manera, cómo han ido moviendo. Y para América Latina también, la izquierda latinoamericana tiene que aprender un poco de lo que pasa en Cuba. Bueno, pero es que la izquierda siempre ha tenido que aprender de ellos. El problema es que se radicalizaron más que los otros. Y entonces cuando Cuba está saliendo hacia afuera, nosotros tenemos una izquierda que está cogiendo hacia adentro, cuando la vía es otra. Entonces, que lo ha hecho China también y Vietnam, a materia económica, abrir a la inversión extranjera, a la propiedad privada, a la empresa. Pero por supuesto, en Cuba las informaciones que tengo es que están abriendo 18 campos de golf. ¿Tú te imaginas lo que es eso? 20 hoteles 5 estrellas. Entonces, bueno, indudablemente que allá la economía va a funcionar, pero además de eso, fíjate, los factores económicos, los países, ahora recientemente firmaron con Francia. El primero que firmó, que se le adelantó a todos los países europeos, fue el presidente Hollande de Francia, que fue y firmó. François Hollande vino a reunirse con ellos. Y vino y se reunió. Sobre todo el turismo les interesa mucho para el Caribe. Y los españoles. Claro. En materia de turismo, los españoles, dígame usted todas esas playas. Y una buena relación entre La Habana y España, ¿no? Que ha habido siempre ha habido una buena relación porque con la España, cuando mandó el PSOE con Felipe González, Fidel Castro mantuvo mucho tiempo. Después que se cayó la Unión Soviética y vino aquel descalabro,
Claro. que eran los que de alguna manera ayudaban bastante a Cuba, pues Fidel, que es un gran estratega en eso, le puso la mano a España y ha mantenido eso, y después con los venezolanos. Venezuela hay elecciones pronto, ¿eso ayudará también a oxigenar la política venezolana? Bueno, yo creo que sí. Y, por ejemplo, he visto, y me da alguna cosa, que el CNE ha impedido que 9 partidos políticos que estaban pidiendo allí participación les han dicho que no. Yo creo que hay que darles las posibilidades. Esos requisitos tan exigentes para que una organización pueda participar, no hay que negársela. O sea, hay que abrirse al pluralismo, a la diversidad, a la dinámica propia de la política como estamos en Europa. Hay que darle las oportunidades a la gente. Bueno, muchísimas gracias a Mario Valdés. Le dimos hoy la oportunidad para hablar del tema de la política europea y sobre todo felicitaciones por este nombramiento a la Unión Iberoamericana de Periodistas. Así es. Nosotros...